Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Método Matemático para estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Y hoy vamos a trabajar eh, funciones de Green asociadas a un operador de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Entonces, vamos pues a trabajar. Como ustedes saben, siempre estos contenidos lo explicamos de manera bien detallada y les sirven, algunas veces lo subimos al canal y les sirven a cualquier persona en términos general para estudiar. Bueno, más adelante también aquí vamos a decir el nombre del texto que estamos siguiendo para esta parte de este contenido. En principio vamos a ir un poco lento. Bueno, miren. Lo primero es que nosotros lo vamos a hacer despacio. Nosotros vamos a discutir si nosotros tenemos un operador diferencial, el operador L de ecuaciones diferenciales, actuando sobre la función L, simplemente sería esta parte que está aquí. Entonces ese operador actuando sobre la función, lo que me dice que una función coeficiente multiplicado por la segunda derivada de la función más otra función a su 1 coeficiente multiplicada por la primera derivada de la función, más otra función a su 2 multiplicada por la función, igual al opuesto de f. Para todo x, en este caso, x variando desde 0 a 1. No siempre tiene que ser así, pero aquí vamos a trabajar eso. La pregunta es encontrar bueno, con estas condiciones, o sea, sería una ecuación diferencial que encontrar la solución de esa ecuación diferencial tal que la solución cumpla que al ser evaluada en 0 me da 0 y al ser evaluada en 1 me da 0 también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener o a trabajar? Que la solución para esta ecuación diferencial de segundo orden, una solución particular, será de esta manera y la protagonista aquí es la señorita función de Green, que es la función G, que depende de X y de T. Entonces, la función G, que depende de X y de T, es una función de Green. Esa función de Green, bajo ciertas circunstancias, nosotros la determinamos. Se llama función de Green en honor a matemático. Jóvenes, alguna vez el problema de función de Green, esa que está ahí, esa ecuación se escribe no con ese menos que está ahí, pero nosotros vamos a seguir el orden de este texto y en la construcción es la misma, solamente que si uno la construye sin el menos, como está aquí, y en otro, tomando otro texto, entonces se construiría una función de Green que difiere en un signo de esta que nosotros estaríamos construyendo. Simplemente eso. Entonces, este es el operador diferencial actuando sobre la función L, sobre la función Y o Y, nos da la función del término independiente f de t. ¿Cuál analogía, o sea, qué se parece esta parte que nosotros estamos trabajando? Esto se parece a lo que usted hacía en álgebra lineal. En álgebra lineal, si usted tenía una matriz A, por ejemplo, de orden n por n, y un vector U, que era un vector de n fila por una columna, y tenía aquí otro vector conocido, y entonces esto era un sistema matricial, donde la incógnita era el vector U. Así que para despejar el vector U, una de las formas que usted hacía en álgebra lineal era multiplicar por la matriz inversa a ambos lados de, de la ecuación 8, y ahí tenía su vector despejado. Obviamente, cuando usted
trabajaba en esta parte decía que la matriz inversa existía si solo si el cero no era un valor propio de la matriz A, ¿verdad? Esa misma analogía también pasa para lo que nosotros estamos trabajando aquí. Así que para lo que nosotros estamos trabajando, nosotros decimos lo mismo. Recuérdese que al multiplicar por la matriz inversa le daba la matriz de identidad. La matriz de identidad multiplicada aquí era simplemente la misma matriz, entonces por eso teníamos esta expresión. Entonces, esa misma analogía la decimos en este caso. Entonces, nosotros decimos que la función de Green, ¿verdad? La función de Green, esa que está ahí, es una función de Green para el operador, o sea, para el operador, si, o para la ecuación diferencial, si cero no es un valor propio del operador. Esa analogía, o sea, aquí cero no es un valor propio de la matriz, y es que nosotros sabemos también que la matriz es un operador y que además un operador lineal bajo ciertas condiciones también tiene una representación matricial, o sea, eso no es nada nuevo. Entonces, cuando bajo ciertas circunstancias que nosotros vamos a ver, nosotros vamos a poder determinar esa función llamada función de Green para el operador L, que fue el que vimos allá arriba. Así que, a menos que digamos lo contrario, aquí nosotros vamos a suponer que cero no es un valor propio del operador L en el proceso de construcción también. Entonces vamos a trabajar, a motivar, siguiendo el mismo procedimiento que siguen los autores. Vamos a motivar todos los procesos que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué asumimos primeramente? Nosotros asumimos, aquí es importante saber, ustedes pueden consultar en algún otro video en el canal la propiedad de la función delta, porque obviamente nosotros estaremos trabajando con funciones de Green. Hoy en la clase de hoy, como nos vamos a ir muy lento, solamente vamos a construir la función de Green usando la función delta. Pero vamos a trabajar tres técnicas. El monitor de la asignatura también le está preparando algunos recursos como video que ustedes también van a tener, donde le va a resolver ejercicios que por variación de parámetros y por valores propios usando la función delta. Y le va a resolver ejercicio y le va a dejar ejercicio propuesto de eso mismo también. Entonces, ustedes pueden consultar la propiedad de la función delta, que más que una función es una distribución. Entonces, la función delta, repito, que más que una función es una distribución, nosotros usamos la propiedad porque la vamos a usar. También puedo consultar algún video en el canal sobre la función delta y sus propiedades. Y aparte de eso, más adelante, el monitor le va a preparar también un pequeño repasito sobre la función delta. Bien, la función delta es una distribución en el sentido habitual porque tiene propiedades que no la cumple, por ejemplo, en términos de una función usual habitual. Pero las propiedades que nosotros necesitamos por hoy, pues la vamos a recordar cuando la usemos. Entonces, repitiendo, ¿qué nosotros tenemos? Una ecuación diferencial de esta forma, ¿verdad? Esta parte es como para motivar y al final resumimos. Una ecuación diferencial de esta forma, sabiendo que L de Y es este operador, toda esta parte, una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, con coeficientes que son funciones continuas en alguna región. Y equivaría aquí de 0 a 1. Y T, un parámetro, por decirlo así, fijado en algún punto de 0 a 1. Entonces, además de eso, el operador, al aplicárselo a alguna función, esta señorita,
que es la llamada función de Green, o será la llamada función de Green, nos va a dar el opuesto de la función delta. De la función delta evaluada en X menos T. Entonces nosotros vamos a motivar el proceso de construcción de cómo se obtiene esa función, motivar. O sea, este es el problema y el operador actuando sobre esta función nos da el opuesto a la función delta. ¿Qué hacemos? Bueno, multiplicamos a ambos lados aquí de la ecuación 9. Multiplicamos a ambos lados de la ecuación 9 por, eh, por f de t. O sea, si usted multiplica aquí por f de t, tendrá esto. Y si multiplica aquí por f de t, tendrá esto, con el menos que está ahí. Y luego integramos ambos lados de 0 a 1. Al integrar, bueno, ese es el integral de este lado. El menos que estaba aquí, mírelo aquí. Y aquí viene una propiedad conocida de la función delta, actuando sobre esta función integrable en este intervalo. Y esto es una propiedad de la función delta. O sea que la integral de 0 a 1 de la delta por cualquier función, en este caso el universo que estamos trabajando es 0 a 1. Esto no solamente de 0 a 1, sino en donde se esté trabajando. Es igual a la función evaluada en este valor X. Y ese menos ya estaba ahí. Entonces aquí se aplicó una propiedad a la función delta. Pues, recuérdese que lo que nosotros queremos es encontrar la función g. Y luego con la función g escribiríamos una solución de la ecuación diferencial con ciertas condiciones. Entonces tenemos eso ahí. Ahora imaginémonos que en este lado, o sea, yo tengo una igualdad. Tengo esto igual a esto. Vamos a escribir, porque si escribimos, aunque ahí está, pero si escribimos se van observando los pasos mejor. Vamos a escribir. Nos vamos a nuestra pizarra número 1 y ahí escribimos y se vería mejor. Un segundito. Entonces tenemos lo siguiente. Un segundito. ¿Qué tenemos? Repito. Miren, nosotros dijimos que teníamos pizarra número 1. Nosotros teníamos la parte de que la integral desde 0 a 1 de el operador L, bueno, vamos a encerrar todo el integrando igual del operador L actuando sobre la función de Green por f de t, que fue la parte donde integramos ambos lados, diferencial de t, y tomando el valor en la expresión final igual a menos f de t, de x, perdón. Pero si fuera posible lo siguiente, que este operador conmutara con la integral, y entonces nosotros tendríamos que el operador aquí fuera sobre, o sea, que esto sea igual a esta parte, ¿verdad? Entonces tendríamos que el operador, esto tendríamos el operador aquí fuera y tendríamos la integral de 0 a 1 y entonces aquí dentro tendríamos g de x, t por f de t, diferencial de t,
Y entonces tendríamos que eso sería igual a menos f de x. Y esta expresión que usted está viendo aquí dentro es la que nosotros dijimos, esta es la motivación del por qué, porque bueno, aquí nosotros estamos empezando como por el final, motivando. Entonces, toda esta parte que está aquí es lo que llamamos y, la función y. Así que tendríamos el operador actuando sobre y, que es esta, sería igual a menos f de x. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones se puede construir? ¿Cómo se puede calcular esa expresión? Y esta expresión sería la forma de la función y, que sería solución del operador. Eso a modo como de, repito, de motivación. Vamos a volver rápidamente allá, porque lo quise escribir de manera vertical aquí, aunque allá lo dice. Vamos a volver para seguir a la presentación. Y cuando tengamos que venir a escribir, pues escribimos en la pizarra. Entonces, jóvenes, volviendo aquí, estábamos en esta parte. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos suponiendo que es posible que L conmute aquí con la integral del operador. Sustituimos allá en donde teníamos la expresión anterior. Y después entonces justificamos el hecho de que esta parte sea la función y, que L actuando sobre y me da el f de x, que es lo que nosotros teníamos en el problema en la primera ecuación. Entonces, nuestro objetivo es determinar esa función, porque ya sabemos ya sabemos que bajo esas condiciones esto sería la función y nuestro objetivo sería determinar esta función, porque si conocemos esta función podríamos escribir la solución de la ecuación diferencial en términos de una representación integral utilizando la función de Green, e integral también siempre que sea posible. Entonces, nuestros ojos ahora se centran en la función de Green, es decir, cuáles serían los pasos para calcular la función de Green para un problema de esa ecuación diferencial. Entonces, aquí le dice, bueno, que nosotros lo que hacemos es un conjunto de procedimientos, establecemos alguna hipótesis de propiedades sobre las funciones de Green, y entonces eso nos ayuda a determinarla a ella misma. ¿Cuáles son los pasos que nosotros hacemos para determinar la función de Green? Hacemos los siguientes pasos. Miren, después de resolver el problema, nosotros mostramos y revisamos la validez de la construcción. Bueno, para construir la función de Green, nosotros lo que hacemos es que usamos la función delta. Fijamos un t en este intervalo de 0 a 1. Eso sería como el procedimiento general, aunque ahorita ese procedimiento se afina un poquito más. Eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, primero, asumimos que la función de Green satisface el operador para la ecuación diferencial homogénea. O sea que la función de Green satisface la ecuación homogénea. Entonces, si la función de Green satisface la ecuación diferencial homogénea, eso nos va a dar un procedimiento. Primera condición o hipótesis, la función de Green satisface la ecuación diferencial homogénea, la de Green. La de Green es solución del operador diferencial, o sea, de la ecuación diferencial homogénea, para los valores X desde 0 a T
y también los valores X desde T a 1. ¿Qué esto nos da? Esto nos dice a nosotros que la función de Green generalmente en esta construcción va a venir dada en dos partes, por dos tramos, por dos pedazos. O sea, la función de Green satisface la ecuación diferencial homogénea. Entonces, eso nos dice a nosotros que nosotros resolvemos la ecuación homogénea, la ecuación diferencial homogénea, y todos ustedes saben de prerequisito de ecuaciones diferenciales que al resolver la ecuación diferencial homogénea de segundo orden, entonces nosotros vamos a encontrar dos soluciones linealmente independientes, con dos soluciones particulares de la homogénea que serían solución particular de la homogénea, que la combinación de ellos nos daría una solución general de la homogénea que sean linealmente independientes. A partir de este criterio, entonces nosotros escribimos una representación de la función de Green de esta manera. La función de Green que representamos sería de esta manera, donde y sub 1 y y sub 2 son solución de la ecuación diferencial homogénea, y estas tres funciones llamadas funciones en términos de constante, pero que dependen de X, son funciones que dependen de T, C sub 1, C sub 2, para el intervalo cuando X varía de 0 a T, porque dijimos que hay dos casos aquí, que X está de 0 a T y X está desde T hasta 1. Entonces la representamos de esta manera, con con estas cuatro funciones que no conocemos. Obviamente tenemos la construcción parcial de la función de Green, pero nos faltan conocer las funciones C sub I, esas cuatro funciones C sub I. Esas cuatro funciones C sub I. Esas cuatro funciones C sub I la vamos a encontrar con otras condiciones que le vamos a imponer a la función de Green. Otras condiciones que le vamos a imponer a la función de Green. Entonces, aquí están las condiciones que le vamos a imponer a la función de Green para determinar estas cuatro funciones, C sub 1, C sub 2 de T, C sub 3 de T y C sub 4 de T. Estas condiciones, repito, nos van a ayudar. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Las condiciones de frontera. La función de Green evaluada cuando X es 0, lo vamos a llamar, la vamos a tener como la condición en y igual 0, que sería igual 0. La condición en y igual 0, que sería igual 0. Recuerden que al principio nosotros dijimos que íbamos a mirar un problema de esta manera con estas dos condiciones. O sea que cuando X es 0, que y igual 0 sería la condición para la función de Green en este caso. Mírenla aquí. Esta es simplemente que la función de Green, que es igual a evaluar a y en 0, porque a X es lo mismo que la función de Green evaluando a X en 1, que es y en 1, que era la otra condición que estaba allá arriba y era que nos daba 0 también en los extremos. De 0, 0 y en el 1, 0 en los extremos 0. Las funciones de Green se trabajan para condiciones más amplias, pero aquí nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a decir, un caso particular restringido de 0 a 1. Entonces, el tener estas condiciones sobre esta función, si usted lo quiere, lo puede hacer aquí de manera general, pero nos va a dar ecuaciones en términos de C, ¿verdad? Nos va a permitir tener ecuaciones en términos de C. ¿Qué otra cosa nos permite? ¿Qué otra condición vamos a imponer a la función de Green? Vamos a imponerle a la función de Green la condición de que sea continua. La función de Green va a ser continua en el intervalo 0, 1. Y entonces,
aplicando la condición de continuidad en el punto donde cambia la función que en t, o sea, cuando x tiende a t, si es continua, el límite de la función cuando x tiende a t por arriba o por abajo, o por la derecha o por la izquierda, como usted lo quiera. La otra condición que le ponemos, y todas estas condiciones son para calcular las funciones constantes, terminar de tener nuestra función de Green. Es, repitiendo que la función de Green sea continua, ¿verdad? En términos de x. Continua en términos de x. Y entonces también es continua para cuando x es igual a t, que sería que el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda de t. Entonces, estos dos, esta condición de continuidad de la función de Green vuelve y nos da relaciones para la constante. Todas esas son relaciones que nos ayudan a calcular la función constante. Simplemente uno aplica límite cuando x tiende a t, o sea, esta parte cuando x tiende a t tiene que ser igual a esta parte cuando x tiende a t, al límite de esta parte cuando x tiende a t. Cambiando a x por t, igualando estas dos expresiones, tenemos una igualdad que nos ayuda a trabajar para encontrar las expresiones de la constante. La otra condición es otra propiedad que tiene la función de Green, es que la función de Green tiene un salto, la derivada de la función de Green tiene un salto, la derivada de la función de Green tiene un salto en cuando x es igual a t. Y entonces la expresión, bueno, esto nosotros vamos a ver cómo se calcula el salto de la derivada, y entonces también vamos a ver que el salto de la derivada lo podemos tener por esta parte, por esta expresión. Y en términos de eso, también tenemos otras relaciones para las constantes. Demostrando esta expresión que el salto de la derivada es igual a esto, a menos 1 entre el coeficiente a su 0 evaluado en t. Entonces también obtenemos. Algo que quiero aclarar es que algunas veces este operador diferencial, algunas veces uno le pone el a su 0 al coeficiente, o sea, va ascendiendo hacia acá, pero eso no importa, que a su 0 va aquí en algunos textos, después a su 1 para la primera derivada y el a su 2 para la segunda derivada. Pero aquí el a su 0 es el coeficiente que es conocido, son funciones conocidas para la segunda derivada, en esta construcción que estamos siguiendo aquí. Entonces, basado en eso, ya podríamos calcular la expresión de la constante, las cuatro funciones constantes en términos de x, pero que son funciones que dependen de t. Aquí lo que estamos explicando es cuál es el procedimiento para nosotros calcular el salto, o sea, esa expresión que está aquí, esta, de la derivada. Bueno, para calcular el salto, la magnitud del salto, el tamaño del salto, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Si nosotros escribimos la ecuación, o sea, el operador actuando sobre L igual a menos la delta de Dirac, que es esta parte que tenemos aquí. Y entonces nosotros vamos a aproximar una aproximación, ¿verdad? En principio, pero después vamos a tener el valor real. Entonces, las funciones coeficientes nosotros sabemos que son funciones continuas, ¿verdad? Y sabemos que a su 0 es diferente de 0, porque si a su 0 fuera igual a 0, entonces
no sería una ecuación diferencial de segundo orden. Si nosotros tenemos un número epsilon chiquito, vamos a integrar a ambos lados de la ecuación diferencial, pero integramos en una vecindad chiquita de un punto t. O sea, es como que integramos aquí y t es el punto medio del intervalo. O sea, estamos diciendo que tenemos t más epsilon y t menos epsilon. Integramos en esa vecindad considerando que t, que es un intervalo chiquitito, 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 centrado en t. T más 0.00001, por ejemplo, y t menos 0.0001. Aquí nosotros, en el lado derecho, usamos otra de las propiedades de la función delta, y es que la delta en ese intervalo pequeñito es igual a 1. La delta, la integral de la delta es igual a 1. El menos ya usted sabe aquí. Y la otra, para el lado derecho, las funciones coeficientes son funciones continuas. Entonces, como son funciones continuas, simplemente ellas toman todos los valores en donde estamos trabajando, que t está en todos los valores de x y de t, de 0 a 1. Entonces nosotros podemos aproximarla, prácticamente decir que para esos valores de x ya son aproximadamente igual al valor de t, porque muy cerca t, los x son valores que están en este intervalo, míralo aquí. Pero ese intervalo es un intervalo muy chiquito, y para valores muy chiquitos ahí son aproximadamente iguales. Y epsilon es un valor muy chiquito, como dice. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí distribuimos la integral, pero al distribuir la integral, que hemos hecho dos cosas, o sea, la linealidad de la integral, la función a sub 0 de x es aproximadamente igual a sub 0 de t, la función a sub 1 de x en ese intervalo es aproximadamente igual a sub 1 de t, y así sucesivamente. Como estoy integrando con respecto a x, las coeficientes salieron fuera. Y luego, entonces, del lado derecho ya dijimos que la delta de Irak aquí era menos 1. O sea que tengo esta expresión. Luego, esta integral es inmediata. Y vamos a tener ahí tres integrales que vamos a ver el resultado. Lo primero es que la integral de la derivada es inmediata, porque aquí tendríamos la función evaluada en esto. Pero cuando epsilon es muy, 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 muy pequeño, esto se aproxima a cero. Porque imagínense, por ejemplo, que epsilon tiende a cero. Si epsilon tiende a cero, tendría y de t menos y de t. O sea que esto tiende a cero, ¿verdad? Para un epsilon muy chiquito, es aproximadamente cero. De igual manera, esta función para un epsilon muy, muy chiquito también es aproximadamente igual a cero, porque sería incluso la integral de dt a t. Y la integral de dt a t tiende a cero, o sea, es cero. Así que si epsilon es muy chiquito, esto es aproximadamente cero. Porque el límite superior y el límite inferior son casi iguales. Entonces, nos queda la otra integral, que es la de la segunda derivada, esta. Ya vimos que estas para valores pequeños se aproximan a cero cuando epsilon es suficientemente pequeñito. Entonces nos queda esta. Bueno, la integral de la segunda derivada, aquí tendríamos la primera derivada evaluada en el límite superior menos en el límite inferior. Y el a sub 0 está aquí. Igualmente, entonces ahora lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos
que si tomamos cuando epsilon tiende a cero, lo que ya teníamos anteriormente se nos va a convertir en esta expresión. Es decir, nosotros vamos a tener que eso es igual al límite, porque ya dijimos que cuando epsilon tendía a cero, ya vimos las otras derivadas, esta nos dio esto, y entonces sería calcular límite de esta expresión cuando epsilon tiende a cero. Sale constante fuera, porque el límite con respecto a epsilon, y estos límites son la derivada de la función de Green, y del otro lado no tenemos un menos 1. Luego entonces, que eso, como esos límites son la derivada de la función de Green con respecto a X, aquí restado, entonces ya de ahí tenemos la condición del salto, que era la que queríamos, porque dividimos entre A sub 0 de este lado y ya nos da la expresión del salto. Así que con esta calculamos la expresión del salto. Sería límite. Cuando epsilon tiende a cero es lo mismo, recuérdense que era lo mismo decir que X se acercaba a T, porque recuérdense que X era un valor en este intervalo. Incluso esto se va convirtiendo en un punto cuando epsilon tiende a cero, y X obviamente tiene que acercarse a T. Entonces esta expresión que ya nosotros vimos, que era el salto de la derivada, que era una de las condiciones que se daban, pues también lo tenemos cuantificado, o sea, se demostró que da esto, el promedio del salto para la derivada, o sea, el salto. Eh, una condición final es que la función de Green tenga simetría. La función de Green es simétrica, significa que si yo cambiara X por T, eso no va a alterar. De hecho, algunas veces, aprovechando esta propiedad de simetría, uno escribe la función Y, esta que está aquí arriba, uno la escribe como o sea, cambia las posiciones de los valores, perdón, ¿dónde está? Cambia las posiciones de los valores de X y de T. Y entonces también lo puede hacer sin ningún problema aquí, por la simetría. Entonces, la función de Green tiene propiedad de simetría. Cambiar a X por T debe dar lo mismo que cambiar, o sea, cambiar a T por X, lo mismo, las posiciones. Eso que hemos explicado ahí y que lo hemos hecho muy detallado, lo resumimos, las condiciones de las propiedades que ponemos sobre la función de Green, que hemos impuesto, y además entonces lo aplicamos en ejemplo para ilustrar cómo determinar la función de Green para un problema de esa forma, y al mismo tiempo ya tener la solución general. Y ya luego, estos que son los ejemplos, que es la parte más fácil que me toca a mí, le explico yo, y el monitor entonces se fa y ustedes con los ejercicios. Pero al final es todo lo mismo, porque por eso lo estoy explicando bien detallado, porque es lo mismo, aunque aquí no estoy dando todo el cuento de la historia. Hay algo más profundo que también se puede estudiar, pero para nosotros aquí es suficiente. Como por ejemplo la delta de Irak, que es una distribución y entre otras cosas. Pero bien, a nosotros, bien, con lo que sabemos, no hay problema. Entonces, las 5 condiciones impuestas al problema son estas: que la función de Green evaluada en X igual 0 igual a 0, que la función de Green en X igual 1 es igual a 0, que se traduce en que Y en 0 es 0 y Y en 1 es 0. Que la condición de continuidad, que es la número 3, el salto de la derivada, que es la número 4, y la simetría, que es la número 5,
y que la función de Green ya sabemos también que satisface el operador homogéneo y sabemos esta expresión que tenemos aquí. Aquí, si usted observa, le hemos escrito en términos de T también, que se puede, ¿verdad? Bueno, eh, vamos nosotros a aplicar los pasos a este ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial de esta manera. El título, construir la función de Green para este problema y además expresar la solución de este problema en términos de la función de Green. Y fíjese que en este problema esta f puede ser cualquier función. Usando la función delta, porque no es la única manera, porque también se puede hacer por variación de parámetros o también se puede hacer a partir de problemas de valores propios y funciones propias. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos aplicar? Resolver la homogénea, como ya dijimos. Al resolver la homogénea, encontramos estas dos soluciones fácilmente. Y al tener estas dos soluciones, con estas dos soluciones, de una vez pasamos a construir la forma de la función de Green. Recuérdese, es simplemente seguir esos pasos. Aquí estaría. Entonces, esta Y1 y Y2 ya la conocemos. Y entonces tendríamos Y1 y Y2 la conocemos y escribimos nuestra función así. Ya. Y ahora empezamos a aplicar las condiciones impuestas sobre la función de Green para determinar estas cuatro funciones constantes que están aquí. C1, C2, C3 y C4 en términos de T. Constante para X, pero funciones en términos de T. ¿Se entiende? Bien. Las condiciones, mírela otra vez, las condiciones sobre la función. Entonces, primera condición, que si yo cambio a X por 0, tiene que darme 0. Si cambio a X por 1, tiene que darme 0 también. Cuando usted cambie aquí a X por 0 e igual a 0, de ahí automáticamente le queda que C sub 1 tiene que ser 0, porque si usted cambia X por 0 aquí, esto se anula y le queda C sub 1 igual a 0. Así que automáticamente ya consiguió a C sub 1. ¿Verdad? Si cambia a X por 1 e igual a 0, en esta parte, por ejemplo, entonces tiene esta ecuación, cambiando a X por 1 e igualando a 0 implica que C4 es igual al opuesto de C3 por el momento. O sea que ya no es que encontró una, pero se le disminuyó. Encontró una y la otra de 4 incógnitas, ya nada más tiene 2 incógnitas porque cuando encuentre a C2, cuando encuentre a C3 tendrá C4. O sea que de esas 3 incógnitas ya nada más le quedan 2 porque estas dos están relacionadas, una es la opuesta de la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos trabajando y escribimos lo que tenemos. Hasta ahora lo que conocemos es que esta es 0, por eso ya no está, y que C4 es el opuesto de C3, pues ya se sustituyó ahí. Y vamos construyendo nuestra función de Green y seguimos entonces, pasamos a usar
otras de las condiciones sobre la función de Green. ¿Cuál es la otra condición que vamos a usar de la función de Green? La condición de continuidad. Específicamente continuidad sobre T. Entonces, venimos aquí y decimos que el límite cuando X tiende a T tiene que ser por la derecha, tiene que ser igual al límite cuando X tiende a T por la izquierda. Es decir, que cambiara aquí, perdón, porque ya este está más organizado. Cambiar a X por T aquí tiene que ser igual a cambiar a X por T aquí. Eso es lo que hemos hecho en el límite, usando la condición de continuidad. Y esos pasos son lo mismo que usted aplicaría. Entonces, ¿qué tenemos? De aquí tenemos una relación ya para C2. Podemos decir que C2 es igual a esta dividido entre T aquí. Y entonces ya tenemos aquí a que nuestra función de Green hemos reemplazado a C2, que es esta expresión en términos de C3, y ya para encontrar la función de Green, después que conozcamos a C3, ya habremos terminado. Esa C3 también incluso se pueden sacar fuera como un factor común, pero bien. Entonces solamente nos falta calcular quién es C3. Bueno, pero hay condiciones que no hemos usado. Hasta ahora hemos usado estas tres y entonces la del salto no la hemos usado. Para esta ecuación diferencial, a su cero es 1 porque a su cero de x era el coeficiente principal de la segunda derivada. Entonces, si escribimos la condición del salto, aquí tendríamos que poner un 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos las derivadas con respecto a x, ojo, derivada con respecto a x de la función, y entonces aplicamos la condición del salto, que es esta. Mírala aquí. Fíjese que ahí ya se ha dicho que a su cero es 1, entonces como a su cero es 1, sería menos 1 entre 1, da menos 1, y ya aquí hemos derivado y hemos aplicado límite cuando x, el límite cuando x tiende a t de la derivada con respecto a x, por la izquierda, esta derivada, mírala aquí, y esta derivada, y lo hemos igualado. Entonces ahí hemos igualado, o sea, restado igualado a negativo 1, y con esta condición, entonces calculamos a c de t, porque ya aquí simplemente despejamos a C3 de t, y al despejar a CT de 3, a C3 de t, nos queda que C3 de t es igual a t, de aquí, de aquí. Luego, eh, esto es simple porque esta parte que está aquí eh, se simplifica con esta que está aquí y nos queda C3 de t igual a t. Entonces, jóvenes, claro, lo que se hizo fue multiplicar a ambos lados por t y después simplificar. Entonces ya tenemos a C3 que vale t, y venimos y sustituimos entonces en donde teníamos aquí, donde quiera que está C3 de t, ponemos t, y ya está en nuestra función de Green asociada a ese problema. Está en nuestra función de Green asociada a ese problema. Esa es nuestra función de Green asociada a ese problema.
usted se puede dar cuenta que, por ejemplo, la función de Green, como habíamos dicho, satisface la ecuación homogénea. O sea, si nosotros aplicamos el operador diferencial igualado a cero, si derivamos a esto dos veces con respecto a x da cero. Satisface la homogénea, porque la ecuación homogénea aquí es esta. Otra cosa es que usted observa que la función de Green satisface todas las condiciones que hemos puesto al problema. Por ejemplo, eh, si usted observa, si cambia a x por t, satisface la condición de simetría. O sea, donde está t poner x, donde está x poner t. Satisface la condición de simetría. Y la otra cosa es que en t igual 0, en x igual 0, perdón, en x igual 0 se anula la b. Y en x igual 1 también se anula. En x igual 1, en x igual 1 se anula. Entonces, jóvenes, eh, ¿qué nosotros observamos? Lo siguiente. Bueno, aquí se anula esta parte, ¿verdad? Porque está de este lado. Recuérdense que es en la parte de los extremos. Y después aquí en x igual 1. Aquí x igual 0, aquí se anula. Y en x igual 1 se anula. Entonces, miren, ya tenemos nuestra función de Green. Nosotros podemos escribir la solución particular para esa ecuación diferencial. Pero obviamente que resolver ecuaciones diferenciales ya nosotros lo habíamos hecho en ecuaciones diferenciales. Aquí es, aunque yo a los estudiantes de ecuaciones le doy también algunas veces por la técnica de variación de parámetros le doy las funciones de Green. Pero aquí estamos usando la función delta. Este es un caso particular tomando la función independiente como un x al cuadrado, esta que está aquí, porque ese se resolvió de manera genérica sin saber quién era esa contribución, llamándole ahí como se diría la contribución del sistema. Entonces, si esta fuera x cuadrado, ya nosotros podríamos decir que una solución para el problema completo, que sería el problema no homogéneo, porque la función de Green es una solución de la homogénea, sería entonces la expresión que nosotros conocemos que va desde 0 hasta 1, pero que x va, o sea, desde 0 a x y ese x entonces desde x a 1 en los límites que tenemos aquí, ¿verdad? Míralo aquí la expresión simplificada. ¿Qué pasa? Aquí nosotros estamos escribiendo esta integral en términos de t para dejar la función en términos de x. O sea, el diferencial en términos de t. No se confunda en esta parte porque lo único que usted escribió fue la función como f de t. F de t. Luego, y esta es la parte que usted tiene de 0 o sea, mírala aquí. Y esta es la otra. Está aplicando la simetría para escribirla. Entonces, de 0 a x, está escribiendo aquí para trabajar dejar la expresión en términos de x, no en términos de t, pero también puede hacer un cambio por la simetría. Integrando esto que es inmediato, porque usted está integrando con respecto a
a t, puede hacer la integral y tener también la solución del problema. Entonces, pero tener la solución del problema para esto. Entonces, si usted integra la primera integral que está aquí, esta, le da esta expresión. Y si integra la segunda, le da esta, integral inmediata. Luego la suma y le da esa que está. Esa expresión que está ahí es solución del problema en términos de la y. Ya aquí usted ve que no tiene la función, sino el x al cuadrado. Y además usted observa que si cambia x por 0 en la función, le va a dar 0. Si cambia x por 1, le da 0. Esta es una solución particular que obedece a esas condiciones que están ahí. Conociendo quién es f. El otro ejemplo que nosotros vamos a ver para terminar hoy nuestro encuentro, porque nuestro encuentro hoy lo vamos a terminar un poquito más temprano. Ya decía que al principio voy un poco más temprano, más lento, para que las personas que no se han integrado, pues también se integren. Aunque casi siempre aplicamos bien lento. Pero hoy voy más lento de la cuenta. ¿Cuál es el otro ejemplo? El otro ejemplo, entonces, nuestro último ejemplo es el ejemplo de la forma homogénea de la función de la ecuación de Bessel. Le copié aquí la ecuación de Bessel para que observen que esta no es totalmente en la forma de la ecuación de Bessel. Si ustedes multiplican a ambos lados aquí por x, entonces ustedes van a darse cuenta que, por ejemplo, la forma homogénea de la ecuación de Bessel es tomando a la f en la función del operador igual a 0. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo para que se vea el elemento que estoy diciendo. Eh, si nosotros vamos a la pizarra número 2, observamos lo siguiente. Pizarra número 2. Entonces tendríamos recuérdese que nosotros dijimos que la ecuación de Bessel tenía la forma usual porque hay modificada. Segunda derivada más x por esta que está aquí, más x cuadrado por un parámetro. Vamos a ponerle m, no importa. Al cuadrado por y igual a 0. Entonces, si nosotros observamos lo siguiente, vamos a poner aquí x cuadrado por la segunda derivada más x por la primera derivada menos m cuadrado por y igual a menos x cuadrado por f o por y. Entonces, ¿qué nosotros observamos? Que si nosotros tomamos, vamos a decir, la llamada forma homogénea, recuérdese que nosotros dijimos que teníamos la forma y, el parámetro de y, parámetro de y, igual a menos f de x. Entonces, si teníamos eso igual a menos f de x,
nosotros podemos pensar lo que se toma como la forma homogénea de la ecuación de Bessel es esta forma que está aquí. A esta se le llama la forma homogénea de la ecuación de Bessel. La forma homogénea. Entonces, la forma homogénea de la ecuación de Bessel, si nosotros la tomamos, nos vamos a la próxima pizarra, se verá de la siguiente manera. Pizarra número 3. Entonces vería así. Esa forma homogénea, igualada a cero, ¿verdad? Aquí esta es la forma homogénea de la ecuación de Bessel. Y si usted divide todo entre X, aunque realmente la puede coger de esta manera, porque esa forma homogénea de la ecuación de Bessel es una ecuación de Cauchy-Euler, es una ecuación de Cauchy-Euler. Y entonces, pero si la quiere dividir para que la vea como la que está allá, entonces lo que usted tiene es X por la primera derivada, dividiendo ambos lados entre X, me refiero, por la segunda derivada más la primera derivada menos m cuadrado sobre X por Y igual a cero, que esta parte la puede escribir como la derivada de un producto. O sea que aquí usted tiene X por la primera derivada de X, derivada menos m cuadrado sobre X por Y igual a cero, y eso es lo que tiene allá. Claro que nosotros sabemos, pues o sea, está diciendo simplemente que esa es la forma homogénea de la ecuación de Bessel, y nosotros sabemos que esto es una ecuación de Cauchy-Euler porque los coeficientes son de la forma x al cuadrado x, y sabemos que la solución para la ecuación de Cauchy-Euler se toma, simplemente eh, por de la forma y igual a x, por ejemplo, elevado a la k. Así se toman las soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, si deriva eso dos veces y sustituye aquí para tener la forma de las dos soluciones y1 y y2, pero ya esta parte la vamos a seguir allá. Entonces, ese es el otro ejemplo que tenemos, que es resolver esa ecuación para el caso en que y en 0 es 0 y y en 1 es 0. O sea, con esta sujeta a estas condiciones. Entonces, y buscar la función de Green usando la función delta de Dirac. Sé que la técnica que estamos utilizando. Se observa que el coeficiente a su cero aquí es 1, dividiendo, porque dividimos la expresión, ¿verdad? Es 1, o x al cuadrado en el caso de o puede ser 1 si usted divide, y perdón, es x, pero que x evaluado en 0 es 0, pero que aún así eh, la técnica es válida. ¿Por qué? Y esto le está aclarando porque en el salto, recuérdese que en el promedio del salto, aquí el A sub 0 estaba en el denominador, pero en el salto lo que teníamos era A de T, A sub 0 de T, pero T variaba de 0 a 1, pero sin incluir ni el 0 ni el 1 en la condición. Recuérdelo, bueno, estamos devolviendo un poquito. Míralo aquí. Entonces, a su 0 de T no es 0.
sea que no hay ningún problema. Y esa es la aclaración que se le está haciendo ahí. Entonces, encontrar la función de Green asociada a ese problema es lo que se pide. Se resuelve la ecuación diferencial homogénea, una ecuación de Cauchy-Euler. Se asumió la solución de la forma x elevado a la k. Ya aquí se sustituyó y se recuerda por qué se sustituyó, porque por lo que se tenía. Se, se calculó la segunda derivada de x elevado a la k. La segunda derivada de x elevado a la k es esta que está aquí. En, en este caso, para esta, hay bueno, en realidad lo que se hizo fue, bueno, x elevado a la k, aquí era x elevado, el exponente de aquí hay un error porque era k menos 1, k menos 1. O me parece, a ver, sí, k menos 1. Y en este también, bueno, en realidad aquí no, porque ya aquí era k, pero está dividido entre x. Entonces aquí queda k menos 1. Aquí queda k menos 1 y aquí queda k menos 1. K menos 1, estos dos son k menos 1. K menos 1. Incluso cuando usted multiplica ya este error quedó corregido aquí, porque fíjese que se sacó el k menos 1 como x elevado a la k menos 1 como factor común. O sea, el error es que aquí va k menos 1, recuérdese, porque la derivada de x elevado a la k es k por x a la k menos 1. Cuando usted multiplique este x por este x, aquí queda x a la k menos 1 y los tres van a tener x a la k menos 1, que fue que se sacó aquí como factor común. Vamos a arreglar ese pequeño error, aunque ya yo lo dije, pero vamos a arreglarlo aquí mismo ahora. Segundo término, vamos a ponerlo para que se vea, para que ustedes vean aquí, y lo arreglamos aquí ese error que estaba escrito ahí. Errorcito. El error estaba en la segunda x elevado a la k menos 2, y el otro, el segundo, aquí. Y lo borramos y le ponemos un 1. Ahora sí. Compilamos y usted lo estará viendo de una vez y ahí ya quedó arreglado el error. Está compilando. Ya ahora usted lo ve. Y ahora sí. Fíjese, ahora sí. Entonces, al multiplicar esta x por esta x a la k menos 2, me va a quedar todo x elevado a la k menos 1. Salió el x a la k menos 1 como factor común. Aquí queda k por k menos 1. Aquí quedó k y el otro menos m cuadrado. Luego este que está aquí se multiplicó, se simplificó y quedó esta diferencia de cuadrado. Y ya esta sería la solución trivial y de aquí se despejó el k con una diferencia de cuadrado. Sería k menos m y k más m. Los dos valores de k son k igual a m y k igual a menos m. Luego entonces, esas son las dos soluciones linealmente independientes. Y sub 1 igual a x a la m y y sub 2 igual a x a la menos m. Y ya entonces tenemos la solución de la función de Green con la incógnita C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. Sustituimos las condiciones, inmediatamente la condición de que cambiando a x por 0, aquí en la expresión, hace que C sub 2, o sea, en el límite, como un límite,
hace que C2 sea 0 en el límite. Y la otra condición hace que tengamos esta ecuación tenemos entonces esta función y venimos y usamos la condición de continuidad y con la condición de continuidad, igual que ahorita, tenemos esta tercera ecuación de que C sub 1 de t es igual a esta parte. Luego, sustituimos a C sub 1 aquí y todo quedó en términos de C sub 3 y ahora aplicamos la condición del salto con las derivadas. Recordando que para nuestro caso, eh, eh, a su 0 de t es simplemente t, porque recuérdese que era que a su 0 de x era x. Entonces tendríamos esta expresión y de ahí aplicando la del salto tenemos a c sub 3 y ya tenemos nuestra función de Green asociada a la forma homogénea de la ecuación de Bessel. Si la integramos, por ejemplo, tomando a f de x igual, aquí está tomando un caso particular, por ejemplo, para m igual 3 y para f de x igual a x al cuadrado. Entonces, recuérdese que para f de x igual a x al cuadrado, lo que nosotros tenemos ahí es el operador y volvemos al punto inicial como se vería y del otro lado entonces tendríamos menos x al cuadrado. Entonces aquí estamos calculando cuál sería la solución de ese problema, resolviendo la integral. Acuérdense, desde 0 a x. Recuérdense que ya aquí nosotros estamos trabajando con m igual 3. Esta es la función de Green asociada a esa forma homogénea. Y entonces estamos igual que en el caso anterior resolviendo la integral. Esas integrales se resuelven, son inmediatas, están aquí. La primera y la segunda. Estamos diferenciando con respecto a t. Y sumándola a las dos, entonces esta sería la solución de la ecuación para el caso en que m vale 3 y f de x sería x cuadrado. ¿Qué es lo que está haciendo? Verificando que esa es una solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la ecuación ya, o sea, x por la segunda derivada más la primera derivada menos m valía 3 y entonces sería menos 9 porque 3 al cuadrado sobre x por la función debe darme menos x al cuadrado. Además, esa solución que está ahí debe cumplir con esta condición de que evaluada en 0 o el límite cuando x tiende a 0, que es lo mismo, o sea, porque no tiene que ser evaluado totalmente, puede ser un límite. El límite de esta cuando x tiende a 0 tiene que darme 0. El límite de esta cuando x tiende a 0 tiene que darme 0. Usted puede calcular esos límites. Aquí no se evaluó aquí el límite, cuando x tiende a 0, esto es 0, pero aquí es cuando x tiende a 0 porque la función logarítmica, en este caso, tiene una indefinición. Entonces, lo que usted va a evaluarlo, este último paso como un límite.
cuando X tiende a 0. ¿Por qué? Porque primero aquí le da 0 por menos infinito. Pero entonces, esa indeterminación usted puede trabajar y puede ver que tiende a 0. O si no, simplemente grafica esa función y se da cuenta que al final tiende a 0, si no quiere hacerlo analíticamente. O lo puede hacer por serie, el límite, como quiera. Desarrolla en serie la función, la función trasladada y después lo calcula. Bueno, cumple con esta condición. La del 1 sí se ve más inmediata, que no se la tiene que hacer con un límite, porque el logaritmo de 1 es 0, y aquí cuando x igual 1 esto es 0, y aquí cuando x igual 1 esto es 0. Entonces cumple con la condición y esta es la solución. Estos son algunos ejercicios. Estos son algunos ejercicios que ustedes pueden tomar. También el monitor le va a resolver alguno de estos y otro de la otra técnica. Y va a trabajar también con ustedes y le va a hacer preguntas en clase. Entonces, jóvenes, nosotros lo dejamos aquí y nos veríamos en la próxima clase. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bye bye. Igual, maestro. Igual, maestro, pase buena. Bye.